A veces es difícil de entender por qué nos apartamos de nuestro hermano cuando el mismo camino andamos. Hay una pared que está alejando. Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Listo? Dice el versículo 21. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a las partes que carecían de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Amén. Ok, ¿qué tal si tomamos así? Hoy he querido titular esta enseñanza, Te necesito. Y es supremamente importante que nosotros podamos entender que hubo una problemática muy grande que nos dejó a nosotros la pandemia. Y es que resulta que yo lo llamé un efecto de pandemia, y es que resulta que debido a la pandemia se entró en un espíritu de individualismo mucho más marcado. Entonces, desafortunadamente, a partir de la pandemia, la gente empezó a pensar, en el caso de la gente que se congrega, empezó a pensar, o en el caso de la gente que es cristiana, que va a una iglesia, empezó a pensar, yo ya no necesito ir a la iglesia, yo ya no necesito congregarme. Porque la pandemia nos dio una alternativa muy interesante, y es que todo lo puedo hacer por internet, ¿cierto? Entonces yo puedo meterme y tener un tiempo de alabanza, luego puedo meterme y buscar una predicación y simplemente escucharla y listo. Y así yo puedo seguir creciendo espiritualmente. Y eso, sin darnos cuenta, hizo un ataque muy fuerte en contra del pueblo de Dios. Y yo quiero que usted hoy perciba que eso es un ataque muy fuerte en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es un cuerpo. Y en el cuerpo los miembros necesitan interactuar. Entonces nosotros no podemos pensar que nosotros interactuamos a través de internet. No. Imagínese usted que el cuerpo dijera, bueno, de aquí en adelante la mano vive en Bello, el pie vive en Manrique, y entonces ahora la cabeza vive en Entre Ríos, y entonces ahora, no sé, el tronco vive en San Pedro. ¿Cómo haríamos para sustentar el cuerpo? No habría manera de sustentar el cuerpo. Entonces nosotros necesitamos entender que el cuerpo necesita interactuar, que los miembros del cuerpo necesitan interactuar. Dentro de eso que es tan importante que los miembros del cuerpo interactúen, yo quiero que usted piense en lo siguiente: el cuerpo es una unidad, el cuerpo no está separado. El cuerpo siempre funciona y puede funcionar solamente en unidad. Si cualquier miembro del cuerpo se separa, entonces muere. ¿Por qué? Porque ese cuerpo que está viviendo en unidad es sustentado por algo. En el caso físico, nuestro cuerpo es sustentado por dos partes vitales. ¿Cuáles son esas dos partes vitales? El cerebro y el corazón, ¿cierto? Entonces, todo el resto del cuerpo, si se separa de esas dos partes vitales, muere. Por eso, si el cerebro muere y el corazón muere, pues el cuerpo se muere. Pero si cualquier otro miembro se separa de esas partes vitales, muere. Ahora yo quiero que usted piense a nivel espiritual
cuáles son esas dos partes vitales. La palabra del Señor dice que Jesucristo es la cabeza, ¿cierto? Entonces podríamos decir que Él es el cerebro, ¿cierto? Una parte vital. Pero hay una parte interesante que usted lo puede leer ahí en el versículo 13 del capítulo que le acabo de leer. Dice en el versículo, voy a leer el versículo 12 y 13, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Entonces yo quise llamar al espíritu el corazón. Es como ese que impulsa todo el torrente sanguíneo, para que todo lo que está en el cuerpo sea impregnado por toda la corriente nerviosa, que es lo que hace el cerebro, que tiene también una red nerviosa, y toda la corriente sanguínea, que es la que sustenta, la que alimenta, la que da el oxígeno, la que da todos los nutrientes del cuerpo. Entonces, así como el cuerpo físico tiene dos órganos vitales, nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo espiritual también tiene órganos vitales. Y un órgano vital se llama Jesucristo y otro órgano vital se llama el Espíritu Santo, porque el Padre es el labrador, dice Juan capítulo 15. Yo soy la vid, dice el Señor Jesús, y el Padre es el labrador. O sea, el Padre está trabajando, pero puso a dos partes que están en el cuerpo, que son la cabeza, que es Cristo, y es el Espíritu, que hace como esa parte como de corazón. Son partes vitales. Por esa razón, si el cuerpo se despega de esas dos cosas, entonces puede morir. Ahora, usted dirá, pero es que yo me puedo quedar en mi casa y yo no me voy a morir, porque yo no me voy a despegar ni de Jesús ni del Espíritu Santo. Pero eso significa que si usted está unido al cuerpo, por esas partes vitales, usted se tiene que encontrar con miembros de ese cuerpo, ¿cierto? Porque si este dedo está dependiendo de estos órganos vitales, está pegado a esta mano está pegada a esta muñeca está pegado a este antebrazo está pegado a este codo está pegado al brazo, y así sucesivamente. Clase de biología. Así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, los miembros se tienen que conectar unos a otros para poder funcionar. Ahora, esa unidad esencial, yo quiero que usted entienda que es tan tremenda en nosotros, que cuando usted está dolido de alguna parte, usted se siente enfermo o se siente dolido, ¿cierto? Si usted dice, es que estoy como enfermo, ¿y por qué? Es que tengo mucho dolor de cabeza, es que me está doliendo el cuerpo. Usted puede decir que hay diferentes partes donde está localizado el dolor, pero usted se siente en su totalidad enfermo. Eso quiere decir que hay algo que mueve todo lo que se moviliza en el cuerpo. Entonces yo quiero que usted piense, así como yo me siento enfermo, yo es el cuerpo, así Cristo es la iglesia. Entonces yo tengo que entender que en mi ser y en todo el ser del cuerpo de Cristo, Cristo se está movilizando y Él es fundamental. Entonces por eso, cuando algún miembro del cuerpo se duele, Cristo y su cuerpo duelen. Él no dice, mire, eso es tan real que los cristianos no lo entienden. Sino que piense por un momento, cuando usted peca en la calle, ¿qué dice la gente en la calle? ¿Qué dice? No le conocen a usted su nombre. ¿Qué le conocen a usted? Su fe. La gente de la calle lo ve a usted como cuerpo, y usted y yo no nos estamos viendo como cuerpo. La gente de la calle que no conoce los principios de los espirituales sabe que usted pertenece a un cuerpo. Usted no puede desconocer esa realidad. Nosotros tenemos que entender esa unidad. Ahora, debido a eso, yo quiero que usted también comprenda algo. Cuando Cristo murió y resucitó, se quedó sin cuerpo. Porque Él se fue al cielo, ¿cómo? A ser otra vez espíritu. Entonces, ¿Cristo qué necesita aquí en la tierra? Un cuerpo. Jesucristo necesita un cuerpo. Un cuerpo que sean sus manos, un cuerpo que sean sus pies, un cuerpo que sean su corazón, un cuerpo que sean sus órganos, un cuerpo que sean todas las partes de su ser, sus ojos, su boca. Él necesita aquí un cuerpo, y por eso es que yo le quiero decir a usted hoy, usted es muy importante. Porque usted hace parte del cuerpo. Es decir, que usted cumple alguna función dentro del cuerpo. Y si usted se aparta, si usted se va,
entonces usted mutila el cuerpo. Y eso es muy importante que usted lo entienda. Usted mutila el cuerpo, usted afecta al cuerpo, usted afecta funciones del cuerpo. Ahora, dentro de eso yo quiero que hablemos de esa unidad que tiene el cuerpo. Y por eso yo quiero que vayamos a 3 citas bíblicas que vamos a mirar rápidamente. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Ojo, mire lo que dice el versículo que sigue. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿En qué? En que se tengan amor los unos por los otros. Piense por un momento, ¿eso lo podemos hacer desde la casa? ¿Eso lo podemos hacer congregándonos por internet? ¿Eso lo podemos hacer dejando de congregarnos? No, no. Ahí es donde yo le digo, las partes del cuerpo están conectadas. Y si queremos saber cuál es la primera función que cada uno de ustedes y yo como miembros del cuerpo tenemos, ¿cuál es? Ame a los otros miembros del cuerpo. Mire, ya solamente con eso usted ya tiene una tarea. Usted ya tiene una responsabilidad. Usted tiene que amar a cada una de las personas que está aquí sentada. Y a los que ya se fueron a dar clase y a los niños que están recibiéndola. Usted tiene que amar y yo tenemos que amar a cada persona que está a nuestro alrededor y que se agrega al cuerpo de Cristo. Ahora, dice Juan capítulo 17, voy un poquito más adelante. En el versículo 20, mas no ruego, mire lo que dice Jesús, solo por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos. Escuche, para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Escuche, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Mire, unidad está ligada a amor. Unidad está ligada a ser cristiano. Cuando tú eres creyente, tú estás en Dios, Dios está en ti, el Dios está en el Padre está en el Hijo en el Padre, y eso es un revuelto donde todos estamos juntos. Y eso se genera por amor. Porque el Padre amó al mundo, porque Jesucristo amó al mundo, porque nosotros nos amamos unos a otros, porque aprendemos a amar a Dios. Y eso genera unidad. Entonces, mire, la unidad es supremamente importante en el pueblo de Dios. Y ahora, por último, termino ahí mismo con Juan capítulo 15, más atrás, otra vez devolvámonos. Todo está en Juan. 15:13 dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Pero yo quiero que usted... versículo 12, lea el 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. ¿En qué contexto está escrito ese versículo? En el contexto de yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Tienen que estar en el cuerpo. Y dentro de ese contexto tienen que aprender ¿a qué? A amarse los unos a los otros. Entonces la unidad y el amor van ligados de la mano. Y por eso tenemos que entender que somos cuerpo y que cada uno es un miembro y que hacemos parte activa de ese cuerpo. Entonces ahora sí, entendiendo esas cosas, volvamos a 1 Corintios capítulo 12 y vamos a ir ahora sí al versículo 21. Y yo quiero que empecemos a mirar cómo vamos a lograr tener unidad en el cuerpo de Cristo. Cómo vamos a lograr entender ese concepto de que somos miembros y de que tenemos que derrumbar esa mentalidad de que yo puedo buscar a Dios desde la casa,
de que yo puedo tener una vida espiritual individual, de que yo no necesito a nadie a mi alrededor. ¿Cómo vamos a romper ese concepto? Mire lo que dice, primero que todo, versículo 18. Perdón, no, me devuelvo otra vez, 18. Dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Entonces, lo primero que yo quiero hoy que tengamos en cuenta es que Dios es el que decide dónde nos necesita a cada uno de nosotros. ¿Listo? Vamos a volver a repetir eso. Dios es quien decide dónde nos necesita cada uno de nosotros dentro del cuerpo. Hacemos parte del cuerpo. Todos aquí hacemos parte del cuerpo. Pero Dios es el que decide qué posición le da a cada uno. Dios es el que se propone en su corazón, el que determina en su corazón, de acuerdo al propósito que Él tiene, dónde ubica a cada uno. Entonces, dentro de eso, Dios puso a algunas personas a dirigir, puso a otras personas a administrar, puso a otras personas a pastorear, a cuidar personas. Mire, es muy importante que nosotros entendamos esto, iglesia. Y yo quiero que hoy rompamos varios esquemas. Y un esquema que nosotros tenemos que romper como iglesia es que nosotros a veces pensamos que el pastor tiene que hacer y ser todo. Entonces pensamos, si el pastor no me visitó cuando estuve enfermo, no vale. Pero te fue a visitar fulano, te fue a visitar, no importa, pero el pastor no me visitó. Si el pastor no me deseó el feliz cumpleaños, pero te llamó todo el mundo, pero el pastor no me llamó. Si el pastor no vino a ayudarte y te trajo el mercadito cuando estabas en necesidad, entonces te pones bravo. No, el pastor no tiene que ser todo. ¿Por qué? Porque el pastor no es el cuerpo. Sino que dentro del cuerpo Dios puso miembros. Y hay miembros que ven unas cosas que otros miembros no ven. Por eso hay miembros que hacen unas cosas que otros miembros no hacen. Es que a mí me tiene que discipular es el pastor, porque es que el pastor es el que más sabe de Biblia. No es cierto. Es que el consejo me lo tiene que dar es el pastor. No es cierto. Usted tiene que aprender a entender que cada miembro del cuerpo ha sido puesto en el cuerpo con una tarea y la puede realizar. Porque Dios a cada miembro del cuerpo le dio una capacidad diferente. ¿Cuál es el problema? Que cuando usted y yo nos cerramos de que solamente el pastor puede hacer ciertas cosas, entonces ¿qué pasa? Pasan dos cosas. Uno, el pastor se recarga. O usted se siente mal atendido por el pastor. Y lo segundo que pasa es que entonces los demás miembros del cuerpo sienten que no sirven para nada. Porque lo que hacen no tienen valor. No, Dios puso a cada persona en el cuerpo y cada persona en el cuerpo desarrolla una función. Y Dios la colocó en ciertas posiciones para que desarrollen específicamente esa función. Ahora yo quiero que usted piense, ¿qué le dio a usted Dios? Dentro del cuerpo que le dio. Mire, eso no es difícil de observar. Hay personas que son felices ayudando materialmente. Traen un mercadito, traen ropita. Yo esta semana estaba en la casa de alguien y entonces cuando entré a esa casa, hacía días que yo no iba a esa casa y ya la vi toda amoblada de un montón de cosas. Y yo, ahí ya tienen muebles, ya tienen, y entonces empezaron, sí, el mueble me lo dio fulano, la cama me la dio sutano, el tal cosa me lo dio prensejo, esta silla me lo dio, y esto, eso es el cuerpo. Hay personas cuya función es dar. Y entonces son los que entran a una casa y están pendientes, ve, aquí no tienen una licuadorcita, ve, aquí no tienen una lamparita, yo que tengo en mi casa eso, yo no lo estoy usando, yo lo voy a traer. Eso es parte del cuerpo. Pero hay otras personas que tienen la capacidad de que llegan, usted está como triste, usted vino como aburrido hoy, como que tiene cara de enfermo, ¿cierto? Y no es que sea chismosa, es que ve eso y le escucha. Esa es una función. ¿Cuál es la suya? Dios lo colocó a usted en un lugar según el propósito que Él tenía. Ahora, y yo quiero que usted escuche esa palabra, donde Dios lo necesita.
Es que Dios lo puso a usted donde Él lo necesita para realizar ciertas cosas. Por esa razón, usted y yo necesitamos observar más qué nos dio Dios y menos qué no nos dio. ¿Cierto? Porque muchas veces estamos diciendo, ay, si yo fuera, si yo tuviera, si yo hiciera, ¿cómo? ¿Sí o no? Y muchas veces estamos diciendo, ¿y el pastor por qué puso a fulano en tal ministerio y a mí no? ¿Y por qué le dio tal cosa y a mí no? ¿Y por qué él hace esto y yo no? No, entienda algo, céntrese en usted y observe, usted está lleno de dones, usted está lleno de talentos, simplemente desarróllelos. Simplemente conózcase más a usted mismo, mírese más a usted mismo y haga lo que ya sabe hacer. Porque hay cosas que usted ya las sabe hacer, no tiene que estudiarlas, eso le fluye solito. Porque Dios lo puso ahí. Entonces, eso es lo primero. Pero lo segundo es que necesitamos reconocer que nos necesitamos unos a otros. Versículo 21, dice ahí. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Mire, tenemos que reconocer que nos necesitamos unos a otros. Yo quiero darle un ejemplo sencillo y simple. Mi mano derecha y mi brazo derecho tienen más fuerza que mi mano izquierda y mi brazo izquierdo. Yo hago ejercicio y cuando voy a hacer esto, esta mano siempre se pega de esta y este brazo siempre se recuesta en este. Usted tiene más fuerza para levantarme, yo no soy capaz solo. ¿Por qué? Porque este brazo y esta mano se ha desarrollado menos en fuerza que este. Entonces, ¿qué pasa? Esta necesita esta y usted dirá, tan conchuda. Pues que entrene más. Es que eso es lo que pasa en la iglesia, pastora. Es que unos se le recuestan a otros. Ah, no, pues para eso es que se lo necesitan a uno para recostarse encima de uno, no, así no. Pues le voy a dar otro ejemplo. Mire, resulta que en mí, este ojo izquierdo, yo creo que aquí más de uno lo han visto, se pone rojo muy fácil. Y generalmente se cansa mucho. Inclusive le salen lagañas con mucha facilidad. Resulta que este ojo izquierdo ve más que el derecho. Entonces usted podría decir, ¿y si ve más que el derecho, por qué se enferma más? Porque ve más que el derecho. Entonces, ¿qué toca? Cuidarlo más. Entonces, ¿qué significa? Que a veces también el que trabaja más necesita que lo cuiden. Porque tiene más habilidades, tiene más capacidad, pero por ende le toca una carga más pesada. ¿Y qué necesita? Que lo cuiden. ¿Sí ve? Este ojo a mí me toca cuidarlo más. Me toca echarle goticas, me toca hacerle cosas, porque me toca cuidarlo más, porque ve menos. Y resulta que un día yo le dije al doctor, cuando fui al médico, le dije, doctor, es que creo que voy a necesitar unas gafas de descanso, porque ya llegan las 7 de la noche, yo uso lentes de contacto, ya llegan las 7 de la noche y yo ya no resisto la luz del televisor. Si yo voy a ver televisión, empiezo a llorar los ojos. Y me dijo, Angélica, es obvio, tus ojos no tienen la misma capacidad de una persona normal. Los tienes que dejar descansar. Hay miembros del cuerpo que no tienen la misma capacidad y necesitan descansar. Pero resulta, hablando del cuerpo, que yo tengo unos dientes hechos un desorden. Por eso me puse braques a esta edad. Porque tengo los dientes hechos un desorden. Y dentro de ese desorden resulta que yo tengo una cosa que se llama mascada abierta. Mis dientes no cierran, los de arriba con los de abajo no se juntan. ¿Sabe a mí qué me ha tocado hacer por muchos años? Masticar con los dientes del lado. Porque yo nunca puedo morder una carne de frente. Porque no puedo hacerlo. Entonces, ¿a quiénes les ha tocado trabajar muy duro? A los del lado. ¿Y ellos tienen la culpa? ¿O los del frente tienen la culpa? No. Por una dificultad que tuve, porque mi lengua no se ubica donde se debe de ubicar, mis dientes se abrieron un espacio en la mitad.
Estamos entendiendo todo lo que hacen los miembros del cuerpo. Y estamos entendiendo que si la lengua no se ubica en el lugar que se tiene que ubicar, ¿qué hace? Perjudica. Mire, nosotros somos los miembros del cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros, cada uno debe de cumplir la función que le corresponde, pero significa también que a veces los miembros del cuerpo por una u otra razón no están suficientemente capacitados para cumplir su función, son débiles, pueden estar enfermos y nos necesitamos los unos a los otros para apoyarnos. Nos necesitamos los unos a los otros para hacer cada uno su función y fortalecer al otro, pero nos necesitamos para que cuando estemos débiles nos apoyemos los unos a los otros. Eso es algo que es muy importante que usted y yo entienda. La palabra necesidad significa carencia, vacío, algo falta, hay algo que el otro tiene que yo no tengo y que él me lo puede dar y me puede ayudar para que yo pueda funcionar mejor. Eso es lo que significa. Entonces, si nos necesitamos los unos a los otros, ¿qué sucede cuando una parte del cuerpo no quiere realizar su función? Ya les hablé lo que hace la lengua en mi boca. Afecta, influye. Ahora, aparentemente, escúcheme bien lo que le voy a decir, aparentemente, cuando un miembro del cuerpo no realiza la función que le corresponde, no pasa nada. Ay, se fue fulano de la iglesia, no pasa nada. Se enojó con el pastor, no quiso seguir sirviendo en el ministerio, no pasa nada. Se sintió mal porque le hicieron sentir mal, porque lo ofendieron, lo hirieron, no pasa nada. Pues ya les conté lo que pasó en mi boca a causa de que mi lengua no estaba en el lugar donde debía estar. Inmediatamente uno no percibe que pase nada, pero con el tiempo se van sintiendo los vacíos. Con el tiempo se van sintiendo las pérdidas, con el tiempo se van sintiendo las heridas, con el tiempo se van sintiendo los efectos y las consecuencias. Cuando usted y yo no hacemos parte funcional de ese cuerpo, entonces ahora también tenemos que entender que todos los que estamos aquí, aunque hacemos parte del cuerpo, como yo les expliqué ahorita, a veces venimos con una enfermedad de nacimiento. Como pasó con mis ojos. Yo tengo enfermedad en mis ojos desde que estoy chiquita. Y por eso tengo que tener paciencia con esa parte del cuerpo. Porque aunque está en su posición y quiere cumplir su tarea, a veces no es capaz de realizarla al 100%. ¿Qué tanta paciencia nos tenemos los unos a nosotros? ¿Qué tanta paciencia? Y lo decimos, yo lo arranco por mí misma, ¿qué tanta paciencia nos tenemos los unos a los otros? Cuando el otro miembro del cuerpo no cumple la función como yo esperaría que la cumpliera. A veces estamos esperando que las personas hagan las cosas como no son capaces de hacerla, como todavía no tienen la capacidad de hacerla. Entonces, yo quiero hoy que entendamos algo. Ustedes son muy importantes dentro del cuerpo de Cristo. Cada uno de los que están aquí, los necesitamos. Necesitamos ser una iglesia. Necesitamos ser una. Necesitamos ser uno. Ahora yo quiero que usted lea el versículo 22. Y el versículo 22 dice: por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Y mire, me parece tan tremendo eso, porque es que nosotros no deberíamos en medio de la iglesia aislarnos, no deberíamos criticarnos, sino entender que tenemos una posición y que nos necesitamos. Inclusive tampoco deberíamos de cuestionar, es que a mí me parece que aquel no hace nada, es que a mí me parece que aquel no lo debieron haber puesto en eso porque vea, no sirve para eso. Es que los miembros que nos parecen, ahí utiliza la palabra, los miembros que nos parecen más débiles, ahí no está diciendo que son.
Ahí está diciendo que a usted le parecen o que a mí me parecen. Nosotros a veces juzgamos y decimos, es que a mí me parece, es que a mí no me parece, a mí me parece que este es más débil. Pero mire algo que me llamó la atención, porque entonces uno le parece que es más débil, uno le parece que no tiene fuerza, que no tiene capacidad, pero mire lo que dice ahí, son los más necesarios. Y me llamó la atención porque esa palabra necesarios está combinada por dos palabras. La primera palabra es que la palabra necesario significa está a la mano, está listo, maneja bajo perfil. Hay personas que no parecen necesarias en la iglesia, que manejan bajo perfil, pero que cuando usted les dice, ¿me ayuda con esto? Ahí está. Está listo. Está a la mano. Cuando las personas no manejamos bajo perfil, voy a ver si puedo, voy a mirar en mi agenda y yo te programo. Ojo, estoy hablando así porque yo hablo así. O sea, yo no manejo bajo perfil. Yo no estoy a la mano cuando todo el mundo me necesita. Y vemos muchas personas así en la iglesia, que nunca estamos a la mano. Ay, tú puedes ayudar en este. Mire, es tan bonito a veces cuando hay dificultad de quién haga el aseo y uno llama a una persona, tú me puedes ayudar, plan, sí. Entonces te puede decir, es que es más desocupada. Pues gloria a Dios, porque está a la mano. Gloria a Dios, porque me puedo apoyar en ella cuando necesite. Por eso esos miembros que parecen más débiles, sí son muy necesarios. Porque son personas que siempre están ahí, siempre están dispuestas. Y por eso la segunda palabra que se menciona en ese término es íntimo. Anakaios, íntimo. La persona que parece más débil es la persona que a veces está más cercana, es la persona que es más buena a veces para ser amiga. Mire, yo he escuchado muchas veces he escuchado, es que uno, no, ¿para qué llama a la persona si está muy ocupada? Pero llama a cualquier otra persona en quien tiene un poquito de confianza y ahí está para escucharlo. Y ahí está para orar por usted. Y ahí está para ir a visitarlo. Ahí está para darle un abrazo. Pero usted viene y dice, ese es más débil, a mí que me aconseje la pastora. No. Porque si usted tiene otros hermanos que siempre están ahí, que le dicen a usted, para las que sea, cuando me necesite, aquí estoy. Entonces, necesitamos entender que somos necesarios, así a veces pensemos que somos los más débiles, pero también, y escúcheme esto, usted necesita entender su valor como miembro dentro del cuerpo de Cristo. Aquí he mencionado dos cosas. He dicho, necesitamos entender que Dios coloca a cada persona según donde la necesite. Pero hasta aquí también he dicho, necesitamos entender que todos los miembros del cuerpo nos necesitamos los unos a los otros. Yo necesito a los demás y los demás me necesitan a mí. Pero en tercer lugar, yo necesito entender mi valor. Necesitamos entender el valor que tenemos dentro del cuerpo. Y mire lo que dice el versículo 23. Y las partes del cuerpo que estimamos, vuelve otra vez a decir lo mismo, o que parecen, es el mismo término, menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no necesitan. Mas así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a las partes que carecían de ellas. Entonces, en el cuerpo no hay importancia relativa. ¿Qué significa eso? Nadie importa más que nadie. Inclusive, ¿sabe algo que me llamó la atención? Me parece muy bonito y quiero decir esto con todo mi corazón. Cristo es la cabeza, el Espíritu es el corazón. Los pastores son solamente un miembro del cuerpo, como usted. Tenemos las mismas debilidades que usted y tenemos capacidades en áreas como Dios le ha dado capacidades a ustedes en otras áreas. Iglesia, somos iguales. Ay, pero el pastor es el ungido de Jehová. No, somos iguales, porque la unción está sobre todos los que tienen el Espíritu de Dios y la buscan. Usted también es ungido de Dios.
Si usted procura buscar crecer cada día en Él, Él le da autoridad y le da poder. Eso no tiene una élite. Entonces, no hay importancia relativa. Están los órganos vitales y todos trabajan, todos los demás trabajan de igual forma y cuentan de igual forma para Dios. Usted cuenta para Dios igual que yo. Ay, pero es que el pastor le escucha más el Señor la oración. No, iglesia, no. Usted cuenta para Dios igual. Entonces, si usted y yo pensamos en importancia, nos desenfocamos. Si usted y yo pensamos, fulano es más importante que sutano, sutano es menos importante que fulano, nos desenfocamos. Eso es lo que significa la palabra ahí, estimar, valorar. Cuando usted dice, este vale más que este. Es que este tiene más rosca con Dios que este. Es que a este Dios ayuda más que a este. No. No. No hay más o menor valor para Dios. Dios no piensa de esa forma. Usted no puede imaginar o pensar que fulano tiene más valor que sutano, que fulano tiene más honor que sutano. No. Ojo lo que le voy a decir. Sí hay miembros del cuerpo que se ven menos honrosos. Utiliza el término ahí, honrosos. Ojo lo que le voy a decir, vuelvo y repito. Sí hay miembros del cuerpo que se ven menos honrosos. ¿Sabe qué significa la palabra ahí? Menos decorosos. Sin forma. Sí hay miembros del cuerpo que se ven como deformaditos. Si hay miembros del cuerpo que se ven así como choroticos, ¿cierto? Si hay miembros del cuerpo que sí llegan como muy descuadraditos a la iglesia, ¿cierto? Si hay miembros del cuerpo que no se ven tan elegantes, si hay miembros del cuerpo que no son tan apropiados, tan impropios, ¿cierto? Esas personas que de pronto a veces uno dice, uno va con ellas y uno dice como que, ¿cierto? Sí. Ay, pero ¿por qué dijo así? Ay, pero eso así no se dice, ay, qué pena. ¿Cierto? Hay miembros del cuerpo que a veces nos hacen sentir así y que a veces nos hacen sentir, ay, es que es como desagradable, es como impresentable, es que como no, que no es tan decoroso. Sí, sí, esos también son hijos de Dios. Sí, esos que caminan como así, o esos que miran como torcido, o esos que tienen los dientes descuadrados así como yo, o que a veces ni dientes tienen, ¿sí? Sí hacen parte del cuerpo. Sí, esos que no tienen cómo comprarse una ropa tan bonita, esos que no tuvieron la forma de estudiar y no hicieron ni una primaria y no saben leer, esos también hacen parte del cuerpo. Esos que no son tan hábiles para hablar, no tienen un lenguaje tan sofisticado, esos también hacen parte del cuerpo. Esos que no andan en carro, esos que tienen que llegar a veces a la iglesia en botas de trabajo, porque quieren venir a la iglesia, pero no les da el tiempo del trabajo para ir a bañarse y volver a la iglesia. Esos también hacen parte del cuerpo. Y no se ven tan agradables. Y a esos, Dios nos manda a vestirlos con más cuidado. A esos, Dios nos manda a tratarlos con más cariño, porque no tienen menos valor. Valen igual para Dios que usted y yo, que venimos en tacones, en perifollados y con el que así. Tienen exactamente el mismo valor que de pronto aquellos que pudieron pasar por una universidad, por un tecnológico, pudieron vivir en una casa cómoda y tener lujos. Tienen la misma valoración, solamente que Dios nos pide que los tratemos con más cariño, porque debido a que tuvieron menos oportunidades, necesitan más atención, más ayuda, más formación, más acompañamiento. No son porque valgan menos, valen exactamente igual que los demás, sino porque tuvieron menos posibilidades, menos oportunidades. Necesitan más ayuda, necesitan más comprensión, necesitan más tolerancia. Y eso es lo que está diciendo. Pero el miembro del cuerpo que es elegante, que es bonito, que está bien formado, que es bien culto, que tiene mucha capacidad, a ese no le deberíamos echar tanto cepillo, a ese no le deberíamos echar tanto lambetazo,
A ese no le deberíamos echar tanto regalo. Mire, iglesia, a veces, yo les agradezco muchísimo. Ustedes nos bendicen muchísimo, porque nos traen cositas, nos dan detalles, qué belleza, gracias. Pero observe los que necesitan. Tráigale un regalito a alguien que no tiene. Tráigale un regalito a alguien que no puede. Tráigale una cosita a alguien que de pronto no es tan valorado en la iglesia. Porque eso es lo que nos llama a ser el Señor. Pero a veces queremos colocar al pastor en el pedestal. Vuelvo y les repito, con todo el amor les agradezco. Pero cuando usted quiera donar una venta a alguien, no se la dé al pastor. Désela a alguien que no tiene dinero para comprarla. Y que quizás viene desde una vereda caminando. Y que qué rico que tuviera un refrigerio para comerse en la iglesia. Miremos a las personas que más necesitan, a las personas que parecen menos apetecibles, preocupémonos por ellas. ¿Por qué? Porque todos acá tenemos el mismo valor. Y por eso termino con estas 3 cosas. Usted dirá, esta pastora siempre predica tan largo. Dios mío. Versículo 25. A fin de que en el cuerpo no haya división. Cuando usted no comprende esas 3 cosas, cuando usted no comprende que Dios coloca a cada quien según donde lo necesita, cuando usted no comprende que nos necesitamos los unos a los otros, y cuando usted no comprende que todos los miembros del cuerpo tienen el mismo valor, se forma en la iglesia división. Y yo quiero que usted analice eso. Si usted tiene en cuenta esas 3 cosas que le acabo de decir, la división no se va a dar en la iglesia. Pero si nosotros no aprendemos a valorarnos unos a otros igual, a necesitarnos unos a otros y a entender que la posición que tiene cada uno Dios la dio, entonces ahí es donde empiezan las murmuraciones entre nosotros. Ahí es donde nos atacamos los unos a los otros. Ahí es donde nos criticamos los unos a los otros. Nos juzgamos los unos a los otros y nos maltratamos y menospreciamos los unos a los otros. Y eso va a traer a la iglesia, ¿qué? División. Eso va a generar que en la iglesia haya división. Eso va a generar que haya una rotura. Eso significa la palabra división. Que haya una grieta. ¿Por qué? Porque no hay un mismo espíritu. Porque aunque hacemos parte del mismo cuerpo, no estamos unidos en un mismo espíritu. Ahora, cuando nosotros, en vez de generar división, mire lo que sigue diciendo el versículo 25, dice, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Cuando nosotros entendemos las primeras 3 cosas, no generamos división, sino que ¿qué aprendemos a hacer? A cuidarnos los unos a los otros. Usted y yo tenemos que aprender a cuidarnos los unos a los otros. Y sabe que la palabra cuidar ahí, ¿qué significa? Afán. Pero nosotros, ¿por qué estamos afanados muchas veces? La palabra dice, por nada estéis afanados. Porque generalmente nosotros, ¿por qué estamos afanados? Ay, porque tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, ¿cierto? Y el Señor está diciendo, deje de afanarse tanto por usted y afánese por sus hermanos en la iglesia, por sus hermanos en el cuerpo de Cristo. Ojo, porque los únicos hermanos que tenemos no son los que vienen a esta iglesia, sino, por ejemplo, la familia que está aquí, por favor, se retira, ¿cierto? No, es que hermanos somos todos los que tenemos el mismo Cristo y el mismo Espíritu, amén. Entonces, nos cuidamos los unos a los otros, nos afanamos. ¿Qué necesita? ¿Qué le pasó? Y dentro de ese afán, entonces el versículo 26 dice, y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. En ese cuidado que empezamos a tener los unos de los otros, ahí es donde si alguien tiene un problema, todos oramos. Y si alguien tiene una victoria, todos celebramos. Pero ¿cuándo se puede dar eso en la iglesia? Cuando en vez de generar división, entendiendo lo que les enseñé al principio, nos empezamos a cuidar los unos a los otros. Si usted simplemente, iglesia, simplemente, yo le quiero pedir una tarea hoy, acérquese a una persona que usted no conozca al final del culto y simplemente dígale, ¿por qué puedo orar por ti esta semana? Ya eso
está generando un cuidado de los unos hacia los otros. Mira, eso no nos implica ningún esfuerzo. Eso no es algo complicado. Y entonces termina diciendo el versículo 27, ahora bien vosotros sois el cuerpo de Cristo, y escuche, y cada uno individualmente un miembro de él. En otras versiones dice en particular. ¿Y sabe por qué me gusta esa parte? Porque termina como empezamos. Tú haces parte del cuerpo de Cristo, tú eres una porción del cuerpo de Cristo. Eres una parte única del cuerpo de Cristo. Tú eres una parte particular del cuerpo de Cristo. Usted, por más chiquitico que sea, o por más chiquitico que se sienta, usted es una parte tan fundamental en este cuerpo de Cristo. Una uña. Y yo se los he dicho a ustedes acá, es tan fundamental en su cuerpo. Unas pestañas son tan fundamentales en su cuerpo. El pelo. Los que son calvos saben de qué estoy hablando, les da frío en las orejas y se les quema la cabeza. Es tan fundamental en el cuerpo de Cristo que cuando no está el cabello me toca buscar otras formas de protección. ¿Sí ven lo que hay que hacer? Cada parte del cuerpo es tan importante. Y por eso es que yo quiero hoy que oremos los unos por los otros. Y quiero que oremos unos por otros, ¿sabe por qué? Y yo le voy a pedir a mi esposo que vayan alistando ahí la canción. Pero ¿sabe por qué? Le quiero contar un sueño que tuve esta semana. El miércoles, don Orlando, cuando fue a leer los diezmos, utilizó una palabra que me tocó mucho mi corazón cuando él leyó, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces yo me puse a orar y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que tú me ayudes a entender si yo he dejado mi primer amor. Porque realmente yo no quiero dejar mi primer amor. Pero en estos días sí me siento muy cansada. Siento que la vida espiritual está siendo muy repetitiva, como una costumbre, como una tradición. Y yo me fui muy pensativa para mi casa. Y entonces Juan Carlos y yo hablábamos en la casa y decíamos, es que todos los líderes parecen cansados, como que ninguno quiere hacer nada. Y yo le dije, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Será que nosotros nos cansamos y los cansamos a ellos? ¿O será que el cansancio de ellos nos tiene cansado a nosotros? Y yo me acosté con esa oración. Señor, muéstrame dónde está el problema. Y a las 3 de la mañana, antes de las 3 empecé a soñar. Y soñé que estaba aquí en Entre Ríos, en la calle principal, con Jiré. Él todavía estaba pequeño, estudiaba en el colegio. Y eran las 6 de la mañana. Y yo le dije, hijo, vámonos ya para la casa que te tengo que despachar al colegio porque entras a las 7. Yo no sé, en ese momento se desapareció Jiré y yo empecé a tratar de llegar a mi casa. Y parece que mi casa quedara en San Pedro. Porque yo buscaba bus para subirme para poder llegar a San Pedro, a mi casa. Yo buscaba carro para montarme para que me llevara a mi casa. Y parece que yo caminaba y no avanzaba. Era una cosa tan impresionante y yo miraba el reloj, yo, Señor, son las 6:20, yo no alcanzara a llegar a despachar allí al colegio y yo como que corría y como que trataba y no avanzaba. Y en el proceso de estar caminando por toda la calle principal, vi a una persona aquí en la iglesia que había trabajado toda la noche y eran las 6 de la mañana y estaba trabajando. Pero yo la veía parada con vestido, con uniforme de trabajo, pero no hacía nada. Pero yo sabía que llevaba toda la noche parada, en medio de un montón de gente, que es de acá Entre Ríos. Y yo sabía que estaba trabajando. Yo pasé por el lado de ella y seguí tratando de llegar, 6:40, trataba de llegar a mi casa, 6:50, trataba de llegar a mi casa, 7 de la mañana, y no pude llegar a mi casa. Y yo dije, Jiré no fue al colegio.
y me desperté. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué significa ese sueño? Empecé a voltear en mi cama, no lograba dormirme, me tocó pararme a orar a las 3 de la mañana. Y el Señor me dijo, eso es lo que está pasando. Que ustedes tratan y tratan y no están haciendo nada, no logran nada, no llegan a ningún lugar y están tan cansados. Empieza a orar por todos, porque todos necesitan nuevas fuerzas, todos están cansados, todos están agotados. Y al otro día me levanto, cojo la Biblia y empiezo a buscar sobre el texto que leyó don Orlando y me impacta lo que me encuentro. Y es que un comentarista dice, posiblemente cuando se dice que la iglesia de Efesios perdió su primer amor, no se estaba refiriendo a que perdió su amor a Dios. Se estaba refiriendo en que estaban tan enfocados en trabajar en la obra que dejaron de cuidarse los unos a los otros, que dejaron de amarse los unos a los otros. Estaban tan enfocados en sacar el pecado de la iglesia que dejaron de preocuparse los unos por los otros. Y ahí fue donde entendí que tenía que predicar hoy. Y yo quiero invitarle a que nos abracemos, a que oremos los unos por los otros, a que nos apoyemos, porque somos hermanos, porque somos amigos, porque yo quiero que recordemos cómo era esta iglesia hace muchos años atrás. Comíamos en las casas de los otros, salíamos a jugar fútbol, baloncesto. Un 1 de enero nos reuníamos a hacer sancocho y nos preocupábamos los unos por los otros. Pero cada uno se ha envuelto tanto en correr en sus cosas, en sus problemas, en sus preocupaciones, que hemos dejado de ser amigos, que hemos dejado de ser hermanos y que hemos llegado a pensar, no necesito ir a una iglesia, yo no necesito una congregación. Y eso sí es mentira, porque sí necesitamos el abrazo del otro, que el otro nos escuche, reírnos juntos, ayudarnos cuando tenemos problemas. Alguna vez hace muchos años, yo ya estaba pequeño, yo no tenía nada de mercado en mi casa, no teníamos nada de mercado en nuestra casa. Y ese día dejamos allí en la casa de alguien de la iglesia y nos fuimos para Santa Rosa a evangelizar. Y cuando llegamos a las 6 de la tarde de Santa Rosa, esa persona nos tenía un costal de mercado. ¿Y sabe qué nos dijo? Que todo el día había llamado a todos los hermanos de la iglesia para que nos dieran un mercado. Cuando hacemos las cosas por amor y no por obligación, todo fluye, todo nace. Pero si venimos a la iglesia y ejercemos un ministerio por obligación, es muy agotador. No, cada uno de los que estamos aquí es importante y cada uno de los que estamos aquí tiene algo que ofrecer para esta congregación. Así que yo le quiero invitar, levántese, reciba amor de su hermano y vaya, ame a su hermano, vaya, abrace a su hermano, vaya, dele gracias a su hermano, así no lo conozca, y dígale gracias porque has traído panela a esta iglesia y a mí me ha tocado ese mercado, porque has traído arroz y frijoles y a mí me ha tocado. Gracias porque has venido a asear la iglesia y me he sentado en sillas limpias. Gracias porque al final del culto has venido y me has traído un tinto, una aromática, porque has hecho una venta para que yo tenga lo que comer aquí en la iglesia. Gracias porque me has puesto ahí en esa lista para que se acuerden de mí cuando cumplo años. Gracias porque has dado una clase a mis hijos para que ellos aprendan de Dios. Gracias porque has llamado a mis hijos adolescentes cuando no quieren venir a la iglesia, para que no se pierdan, para que no se aparten del evangelio. Gracias porque te has tomado tiempo para ir a mi casa y darme una clase bíblica para que yo aprenda de Dios. Gracias
gracias, porque cuando tengo problemas, tú, intercesor, has orado por mí. Gracias porque me has recibido en la puerta y me has dado un abrazo. Gracias porque has ayudado a poner unas canciones cuando yo no me las sé, las pueda cantar. Dile al Señor gracias. Y dale gracias a tu hermano, porque aquí a la única persona que hay que darle gracias no es a Dios. Hay que darle gracias al otro, porque un día simplemente me saludaste, un día me diste un abrazo, un día me preguntaste que cómo estaba. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie y vamos a escuchar la canción y vas a empezar a dar gracias por tus hermanos. No está. Yo quiero invitarle a que usted escuche esa canción y yo quiero invitarle a que usted entienda que unidos somos más fuertes. Unidos somos más fuertes. Usted solo en su casa no es más fuerte. Usted necesita a sus hermanos para ser más fuerte. A veces es difícil de entender por qué nos apartamos de nuestro hermano cuando el mismo camino andamos. Hay una pared que está alejando a mi hermano de mí.